Buenas tardes, bienvenidos al programa de Élite Emprendedoras de Élite Radio Sevilla. Hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos, desde que nos ordenaron el confinamiento, pero consideramos que dadas las circunstancias, sobre todo las circunstancias que están padeciendo los emprendedores, las emprendedoras, las empresarias en general, pues era el momento, cada una desde su casa, eso sí, porque todas estamos en casa, de hacer este programa un poquito para poner en antecedentes a todas las personas que nos oyen, a aquellas emprendedoras, a aquellas empresarias que se encuentran en dificultades, como la mayoría en estos momentos, y de esta manera poder a lo mejor servirles de ayuda, que sepan cómo están pasando los demás, sus compañeros, todos los empresarios. Y bueno, y esa es la finalidad de este programa, de reiniciar la emisión del programa de Élite Emprendedoras. Y para ello nos hemos reunido de nuevo mis compañeras, Mónica García. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Un saludo a todos. Deseando salir, ¿no? Es- María José Andrade, ¿qué tal? Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un beso a todos, espero que estéis bien y desde este encierro, bueno, pues mandaros un beso enorme, que eso también llega seguro. Y bueno, y quien les habla, perdón, quien les habla, Ausi Guillén. Y para hablar de esta situación, de esta crítica situación que están soportando las emprendedoras, las empresarias sevillanas, nos acompaña hoy la presidenta de Empresarias Sevillanas, Vanessa Muñoz Pineda. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo llevas tú el confinamiento? Pues como todos, con muchas ganas de salir, intentando mantenerme positiva, mantenerme activa y nada, planificando el día después, como todo el mundo, soñando con el día después. Vanessa, ¿tú trabajando también desde casa o tu actividad empresarial te deja lo que es el desarrollo más o menos normal? ¿Vosotros seguís con vuestra actividad o tenéis cerrado? Nosotros nos dedicamos a la fabricación de mamparas de baño. Entonces hemos estado varias semanas cerrados y ahora desde el lunes pasado tenemos ya algo de actividad, porque el mercado es complicado en mi actividad en concreto, porque mi actividad requiere de la intervención en domicilios particulares, entonces es un producto complicado en estas fechas. Pero bueno, mi actividad no ha cesado porque los empresarios, no, aunque tengamos la empresa cerrada, estamos preparando, atendiendo evidentemente el asunto de administración del día a día y de preparación de qué hacíamos con la gente, con el personal, qué hacíamos con los proveedores, qué hacíamos con las facturas y con todas las cosas. Y bueno, una vez que todo se ha puesto un poco en su sitio, pues ahora ya planificando qué vamos a hacer a la vuelta y cómo vamos a continuar, porque esto tiene que continuar. No hay más remedio, ¿verdad? Claro. En estos momentos, Vanessa, lo que sí me parece muy importante precisamente para poder sobrellevar la situación mejor es el asociacionismo. Pues siempre se ha dicho que las personas cuando se unen, cuando ponen en común y sobre todo cuando las une un interés común o unos problemas comunes, es muchísimo más fácil, ¿no? Como que la unión hace la fuerza para poder también de alguna manera, pues moralmente ayudarse también unos a otros, ver cómo lo están haciendo los demás, qué es lo que estás haciendo tú, puedes ayudarme, puedes darme ideas. ¿Cómo llegaste tú, Vanessa, a este movimiento asociativo? Porque como te he presentado ya, tú actualmente eres la presidenta de Empresarias Sevillanas y otras muchas cosas más. pero ¿cómo llegaste tú al movimiento asociativo? Pues yo llegué al movimiento asociativo hace 20 años, cuando empiezo a trabajar. Yo soy empresaria en segunda generación, aparte de haber tomado la iniciativa en otros proyectos empresariales, pero el principal en el que trabajo soy segunda generación. Y llega un momento en el que yo, estando estudiando muy jovencita, pues decido participar de la empresa familiar y empezar a aportar al proyecto familiar. Y de ahí nace mi relación con el asociacionismo, porque pronto yo soy una persona muy social, soy un ser social que necesito relacionarme, necesito aprender de los demás y estar en continuo aprendizaje
de personas que hacen lo mismo que yo o cosas diferentes que me pueden aportar, y de ahí nace que yo me una a la que existía entonces como Asociación de Empresarias Sevillanas, hace de eso ya 20 años. Y también estuve en Jóvenes Empresarios. Allí continué como asociada, después activamente en su junta directiva, hasta que desgraciadamente después de la crisis del 2008, pues esta asociación se declara en concurso y desaparece. Pero seguíamos en contacto porque en las asociaciones empresariales se crean unas redes de contactos muy bonitas que llegamos a ser grandes amigos, ¿no? Porque tenemos unos problemas muy similares, nos comprendemos muy bien y llegamos a hacer unas redes muy bonitas. Y de esa red de mujeres que había quedado de aquella asociación, vuelve a surgir otra asociación con los mismos fines que aquella anterior, buscando lo mismo, y creamos Empresarias Sevillanas. Se creó en 2015. Y bueno, yo soy la tercera presidenta, estoy de presidenta desde el mes de noviembre. Tú lo has dicho, ¿no? tú lo has dicho. Perdona. Que hemos pasado una crisis, la crisis del 2008, y ahora estábamos empezando a levantar cabeza. Y precisamente ahora que muchas empresas empezaban a respirar, después de haber pasado muchas fatigas y muchas penurias con la crisis anterior, se nos viene encima esto. Y si eso es difícil ya de por sí a empresas consolidadas, cuando se trata de jóvenes emprendedores o emprendedoras, de personas que con toda la ilusión del mundo han echado a andar sus proyectos hace muy poquito y de golpe se encuentran con esto tiene que ser muy duro. Yo creo que además en Empresarias Sevillanas hay muchas personas en esta situación, ¿no, Vanessa? Sí, mira, estamos hablando de dos tipos de empresarios distintos, ¿no? Estamos hablando de los emprendedores, de las emprendedoras, porque al final esta crisis sanitaria y esta crisis económica no entiende de género en realidad, ¿no? Entonces nos encontramos los mismos problemas. Y hay una parte que son los emprendedores, emprendedoras que llevaban poco tiempo con su actividad y que de momento se les viene esto encima, no conocían otra casuística igual, porque en esto no lo conocíamos nadie, y bueno, esto lo que ha matado sobre todo ha sido sus ilusiones. Gente que habían dado ese paso adelante y que ahora, pues después de hablar con ellas y de comentar cómo están y tal, pues me comunican que ahora van a dar el paso hacia atrás otra vez, porque no es fácil para una mujer tomar la decisión de emprender, pues cuanto menos si ahora se encuentra esto, ¿no? Además también, y ahora lo comentaremos cuando hablemos de las medidas que se están tomando y demás, ha sido precisamente los emprendedores y las emprendedoras ha sido un nicho que se han encontrado un poco solos. Ahí hay una laguna en las medidas en que ellos no se han podido acoger a muchas de las cosas, de las medidas que se han tomado, ¿no? Y después están las empresarias, esta crisis, las que ya habíamos vivido, la anterior, o incluso empresarias que llevaban muchos más años y también habían vivido incluso la del 93 y demás, que en esta ocasión nos ha cogido muy desgastadas. La crisis de 2008 fue muy dura, pero veníamos de una época de bonanza económica y bueno, hubo otra manera de salvar la crisis, ¿no? Ahora nos ha cogido muy desgastadas, ahora nos ha cogido con pocos recursos y muy a cuerpo. Y entonces, bueno, pues está resultando complicado. ¿Qué ocurre? Pues que los empresarios saldremos de esta, no va a ser insalvable por la vocación de los empresarios, por la necesidad, por la responsabilidad. Ten en cuenta que empresas que ya estén sólidas pues sienten una responsabilidad hacia su empresa, hacia su estructura, hacia sus empleados, hacia sus clientes. Entonces buscamos la manera, movidos también un poco por la necesidad, porque muchas veces sí que te entran ganas de salir corriendo, ¿no? Y salir huyendo de todo esto, pero ya no puedes hacerlo. O sea, estás ya en un punto cuando no eres emprendedor que te falta esa flexibilidad que a lo mejor un emprendedor sí tiene, que igual que ha dado el paso para adelante, pues lo puede dar para atrás sin demasiado perjuicio, ¿no? No es el caso de empresas más consolidadas, que es muy difícil dar ese paso hacia atrás. Tú querías preguntar algo, ¿verdad, Mónica? Sí, Vanessa, porque me interesa, verás, como estás diciendo, Vanessa, hay muchas empresarias pues que se encuentran en la situación en la que estamos pues bastante desesperadas, pero me interesa mucho los primeros días, qué sensaciones hubo los primeros días, cómo fueron los primeros momentos de estas empresarias, qué te trasladaban. Pues mira, Mónica, esto fue sorprendentemente, y además digo sorprendentemente porque yo he ido tomando conciencia después, porque claro, yo era una de esas empresarias, entonces yo lo estaba viviendo en ese momento y no era consciente de la realidad. Han pasado más días, ¿no? Esto es un duelo puro y duro. Hemos empezado, la primera semana era de incredulidad,
de no saber qué hacer, no saber cómo respirar, no saber cómo actuar. Y después, pues la desesperanza, ¿no? Era un llanto detrás de otro, todo el mundo nos llamábamos las unas a las otras, llorando y qué vamos a hacer y cómo vamos a gestionar, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? No hay nada que mate más a un empresario que la incertidumbre. No poder hacer previsiones, no poder hacer planes de negocio, no poder saber que cualquier inversión que haga la estás haciendo a ciegas porque no sabes qué es lo que va a pasar después. Entonces eso era muy duro, ¿no? De ahí las empresarias del comercio, las empresarias de la hostelería, lo pasaron realmente mal, ¿no? Porque fue cerrar unos negocios de un día para otro sin saber exactamente qué hacer con sus plantillas, qué hacer con sus negocios, qué hacer con su futuro. Una cosa además que es sanitaria, con lo cual les afectaba directamente. Y fueron unos primeros días muy duros. Ya después pasamos a otros problemas, como eran ya los problemas un poco administrativos, que como presentábamos el ERTE, qué hacíamos con los ERTE de fuerza mayor que no se aprobaban, que muchos de ellos han sido aprobados por silencio administrativo porque no hemos obtenido respuestas de las administraciones en el 100% de los casos. Ahora después la falta de los EPI, otro problema, porque hay muchas empresas de mujeres que son de servicios, como sabéis, son sectores muy feminizados y se encontraban sin medidas de protección, sin disponibilidad de medidas de protección para poder trabajar. En fin, hemos ido pasando por diferentes fases, ¿no? También la fase de la financiación, que como digo, era parte de esa parte administrativa en la que teníamos dudas de, bueno, había que explicar cómo esa financiación llegaba, cómo esa financiación íbamos a ser capaces o no de devolverla, cómo se gestionaba. Ahora nos dicen que hay unas malas prácticas bancarias y que hay que esperar. Ahora lo tenemos aprobado, pero no nos llega el dinero. En fin, ha sido todo un cúmulo de incertidumbres y un cúmulo de falta de respuestas, ¿no? Que ayer lo decía mi presidenta de la federación, decía, esto es como decía Mario Benedetti, cuando creemos que tenemos todas las respuestas, pues van y nos cambian todas las preguntas. Pues eso es lo que nos estaba pasando, pero además día por día, ¿no? Yo llegaba el momento en el que alguna empresaria me llamaba para consultarme alguna cosa, yo le daba la respuesta que tenía y al día siguiente la llamaba para decirle otra cosa porque me daba apuro que se quedara con una información incierta cuando yo se la había dado el día anterior, pero es que el día anterior era cierta y al día siguiente ya no tenía valor, ¿no? Como, por ejemplo, recordaros que hemos tenido un par de real decretos un domingo a las tantas de la noche, por ejemplo, ¿no? Que afectaban y que entraban en vigor a la mañana siguiente. Exactamente, ¿no? Y nos ha pasado 2 veces en estos días, entonces es muy complicado de gestionar. Es complicado de gestionar para una persona que tiene la información o que le llega la información, pues imaginaros para una pequeña empresaria, o para una autónoma, para una persona que simplemente no tenga ese acceso directo a esa información, bueno, que necesite al menos unas horas para poder leerlo y aplicarlo, ¿no? Vanessa, estabas hablando de ese duelo, de ese momento y de esos comienzos tan complicados y esto lo hemos hablado nosotras además, ese primer momento en que sabes que tienes que hacer algo pero no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Ahora que han pasado todos esos sentimientos, todas esas emociones de ira, enfado, miedo, ¿cuáles son? ¿Sabéis ya lo que tenéis que hacer? También es verdad que estamos en un contexto y en una panorámica que es complicado pero se suceden las informaciones constantemente. Hoy escuchaba yo en el informativo de mediodía, bueno, que ya el gobierno andaluz tiene establecido un plan para ir empezando a activar la economía ya. Y si el gobierno andaluz lo tiene, incluso se habla de la vuelta de los colegios con los niños en mayo, o sea, a mediados finales de mayo. Teniendo en cuenta el panorama de hoy, ¿sabéis cuáles son ya los problemas a los que se le pueden dar solución? Esos problemas que os acuciaban y que estáis viendo una salida. Pues María José, no sabemos cuál es exactamente qué vamos a tener que hacer. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacer algo. Y es verdad que ahora ya sí que nos podemos un poco, y voy a hablar en generalizando porque cada empresa es un mundo, igual que cada persona tiene una casuística diferente, pero sí que una vez que la primera preocupación era qué hago con mi gente. Yo no puedo tener a mi gente sin cobrar, a mis empleados, mi empresa, ¿no? Una vez que eso, mejor o peor, pero lo tenemos medianamente resuelto, sabemos por lo menos que se pueden acoger a una cosa o a otra y demás, pues entonces, y nos llegaba el tema de la financiación. Una vez que la financiación ya, si no la has recibido todavía, por lo menos has podido gestionarla o has tenido las herramientas para poder gestionar la financiación que necesitabas, pues ya esos problemas desaparecen. Puedes empezar otra vez a pensar con claridad en el día después y en qué vamos a hacer, en lo que único que sabemos con certeza
es que no vamos a poder volver a la normalidad de un día para otro. Es decir, el día que digan levantamos el estado de alarma, al otro día no hemos vuelto a la normalidad. Y además tenemos otra duda, ¿qué va a ser la normalidad? Porque se habla mucho de un cambio social, se habla mucho, ¿será o no será? Pero ¿qué hacemos si es? Y si no es, en realidad no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces cada empresario pues está tomando las medidas que cree conveniente, tratando de buscar oportunidades en el mercado a corto plazo, cubriéndose las espaldas con una financiación amplia que no, aunque te endeude, pero que te deje aguantar estos meses. Y nada, y a estar pendiente todo el día de esas noticias para poder reaccionar. Pero sí que es verdad que estamos en esa fase ahora de la creatividad, ¿no? Que llama a la creatividad, a la sinergia, a la colaboración. Estamos en una fase con mucha más fuerza que estas semanas atrás en las que todo el mundo estaba, sálvese quien pueda y quien tiene un salvavidas para esto y por favor compartamos las lanchas, los botes de rescate, ¿no? Era lo que había. Ahora estamos en otra cosa, ahora estamos ya en una fase, el que más y que menos, de eso, de creatividad, de buscar reinventarse, de buscar opciones de negocio, de buscar productos, de cambiar enfoques, en fin. Y va a ser muy diferente según las empresas, porque, por ejemplo, hay empresas que esto les ha servido para descubrir el teletrabajo, que a lo mejor era algo que no se habían planteado antes y que ahora a lo mejor se dan cuenta de que el teletrabajo puede ser algo que siga, que continúe, que la actividad de su empresa, muchos de los empleados puedan seguir desarrollándola desde casa, porque como bien has dicho, Vanessa, cuando se levante el estado de confinamiento y salgamos a la calle, no va a ser como hasta ahora. Seguiremos con las mascarillas, los guantes, las distancias de seguridad. Entonces, hay empresas para las que eso sea posible y empresas que con esto van a tener un grave problema. Lo primero, para encontrar esos EPI y para encontrar todo cuanto necesitan para sus trabajadores, ¿no? Quizás nosotros los abogados, por ejemplo, nos hemos planteado que esto del teletrabajo y la presentación de los escritos, el hacer las cosas sin necesidad de tu presencia en el juzgado, de tu presencia en las administraciones, puede ser algo que haya llegado incluso para quedarse. Puede ser algo que nos ayude incluso pues, para la economía procesal, para la agilización de los trámites. Lo estamos descubriendo ahora y creo que sería un buen momento para que la Administración de Justicia, en lo que a nosotros nos incumbe, ¿no?, se preparara para esto, para que esto se instalara, pero para siempre, ¿no? Pero claro, no todas las empresas tienen esa posibilidad. ¿Tú cómo ves el que estas herramientas nuevas que nos estamos encontrando y que en estos momentos nos hemos visto obligados a utilizar, se queden, permanezcan o piensas que esto va a ser efímero? Hombre, lo de la digitalización ha sido todo un descubrimiento para aquel que no estaba cerca de los medios digitales, ¿no? Porque aunque estamos todavía cortitos de medios, ¿no?, y no estamos muy puestos, esto habrá que mejorarlo, pero es verdad que hay ciertos puestos de trabajo que se pueden desarrollar con normalidad con el teletrabajo, con las comunicaciones digitales. ¿Y cuánto ahorra esto en tiempo? El ahorro de tiempo, el ahorro de desplazamientos, el ahorro de costes muchas veces, ¿no? En muchos trabajo, en muchos desempeños de puestos. Hay otros puestos que evidentemente necesitan la presencia física de la persona y no va a ser posible, pero siempre algo habrá quedado, es decir, aunque no llegara para quedarse, imaginaros, por ejemplo, en un centro médico, por decir alguna cosa, cuando empecemos otra vez a normalizar, pues las citas tendrán que estar mucho más controladas, habrá que cumplir mucho más los tiempos para que la gente no se cruce en las salas de espera, en las consultas, en lo demás. Pues todo eso a lo mejor ayuda a optimizar el funcionamiento de todo ese sistema de agenda y demás de los centros médicos o de los sitios donde se trabaje por cita, ¿no? Todas las reuniones, todo el tema de ventas comercial, pues a lo mejor ya no es necesario esos grandes gastos de comercial de coche y catálogo, una vez que hayamos descubierto que existen unas herramientas que nos pueden dar la misma fiabilidad, ¿no? Y un contacto también, que aunque es verdad que no físico, pero que sí también cercano, porque son herramientas en las que usamos también la imagen y el contacto por imagen y demás. La duda está en si esto se va a quedar o no, es lo que decíais vosotras, ¿no? ¿Esto se queda o termina? Porque claro, los empresarios, si esto va a llegar para quedarse, pues nos ponemos a analizar cada una de las áreas de nuestras empresas, cada uno de nuestros empleados, el trabajo que tienen que desempeñar y empezamos a desarrollar esas medidas y esas herramientas sin ningún problema, como siempre lo hemos hecho. Desde la época de la Revolución Industrial siempre nos hemos ido adaptando a lo que ha ido llegando, ¿no? Pero, ¿y si no?
es que esto también son cosas costosas, son cosas de implementación que nos va a llevar tiempo, dinero, en un momento en el que lo que no tenemos es ni tiempo ni dinero. Y si es para un tiempo nada más, ¿qué hacemos? Nos adaptamos, volvemos a lo mismo. Ojalá que hayamos descubierto que la tecnología sirve para bien, para el desempeño del trabajo y podamos sacar de esto cosas buenas. Pero también yo no me aventuraría a decir que esto es definitivo, porque bueno, también, sobre todo aquí en Andalucía, somos gente muy social, que necesitamos ese contacto físico, que nos gusta y que muchas veces mirando a los ojos a las personas se hacen mejor las negociaciones, se llegan mejor los acuerdos, se hacen mejor las cosas, ¿no? Y no sé si esto será definitivo o no. Yo no podría daros un diagnóstico, la verdad. Y Vanessa, hablando de tiempo, dinero y de la situación en la que estamos, ¿tú crees que es todavía posible el cumplimiento de la Agencia 2030 o que esto va a quedar en un segundo plano? No, por supuesto que sí, Mónica. Los objetivos, los ODS son desde luego nuestra guía para la sostenibilidad, tienen que seguir adelante, tenemos que seguir luchando por ello, aunque hemos dado ciertamente algunos pasos atrás en los asuntos de la salud comunitaria, que ha quedado muy perjudicada, en los asuntos de desigualdades por el tema de la crisis económica que acompaña a esta crisis sanitaria. Hay cosas en las que hemos dado un paso atrás, pero sigue siendo nuestra guía, sigue teniendo que ser nuestra guía. Lo que va a cambiar es el punto de partida otra vez de ciertos aspectos de los ODS, ¿no? Pero tiene que seguir. Hay cosas que se han incluso enriquecido, por lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de formación, pues ya sabemos que el entorno digital tiene que ser algo ahora mismo prioritario, que todo el mundo tenga acceso a las herramientas digitales, que todo el mundo esté formado para usar esas herramientas, pues ha enriquecido el objetivo o ha acelerado, ¿no? Hablaba con una empresaria y decía, Vanessa, es que lo que yo no he hecho en digitalización en 5 años, lo he hecho en 5 semanas. Claro. En toda la razón, ¿no? Con toda la razón. Y entonces, bueno, hay objetivos que el climático, es verdad que todo esto parece beneficiando la situación de nuestro entorno climático, ¿no? De la calidad del aire y demás. Hay cosas en las que le podemos mirar la parte positiva y que siempre se dice que de todo lo negativo se pueden sacar cosas positivas, ¿no? Efectivamente, pero vamos, no me cabe ninguna duda que los ODS van a seguir siendo nuestra guía. El objetivo 2030 tiene que seguir adelante y lo único que va a cambiar en algunos casos es el punto de partida, pero tenemos que seguir luchando por ello. Y como tú hablabas en un principio, Vanessa, ¿qué pensáis vosotras de las medidas que hasta ahora ha adoptado el Gobierno? ¿Os parecen suficientes? ¿Os parecen que se han quedado cortos? ¿Se os ocurren otras medidas que puedan complementar a las ya adoptadas? Pues mira, las medidas que se han adoptado son adecuadas, aunque lentas, y tampoco suficientes, la verdad. Ciertamente se han tomado pocas medidas de una manera muy lenta, la aplicación es muy lenta y debemos seguir avanzando, no podemos parar, o sea, ya no está todo hecho ni muchísimo menos, pero los empresarios confiamos plenamente en que vamos a conseguirlo, es decir, que poco a poco y en un trabajo en equipo vamos a conseguir que las medidas lleguen a ser suficientes y que lleguen a todo el mundo y que nadie se quede atrás en esta crisis, ¿vale? Nosotros, sobre todo, apelamos a la lealtad. Yo no me canso nunca de decirlo, le pedimos a los gobiernos lealtad, exigimos que sean esas decisiones tomadas desde el consenso, desde la concertación social, igual que en la crisis sanitaria, porque es que estos son dos crisis paralelas, igual que en la crisis sanitaria, escuchan a los epidemiólogos y a los que saben de virus, en la crisis económica tienen que escuchar a los empresarios, tienen que escuchar al motor de la economía. La poca o mucha industria que haya en España es motor de empleo. La cantidad, el tejido empresarial de pymes que tenemos, de autónomos, son los motores del empleo y de la economía. Por favor, que escuchen a los que saben de cada cosa. Igual que en la crisis sanitaria, escuchan a los epidemiólogos, a los médicos y a los que saben tratar los virus, los que han tratado el ébola, los que han tratado, pues en este caso igual. Seguimos apelando a esa colaboración, a esa concertación social, a esa lealtad, igual que los empresarios somos leales a nuestro gobierno y las medidas que ponen en marcha, ellos también deben ser leales a esta parte de la sociedad que no tienen por qué ignorar. Vanessa, una de las respuestas que le pedía yo el otro día a Ana Alonso, la presidenta de FAME, y me dio además una clave muy importante, de qué manera estaban respondiendo los bancos. Y ella decía, nos lo debían. Nosotros ayudamos a los bancos
a salir de la crisis de 2008 y ahora no pueden dar un paso atrás. De la misma manera que los empresarios y las empresarias no vamos a dar un paso atrás, los bancos no pueden y además deben estar a nuestro lado. ¿Cómo están respondiendo? A mí me llegan informaciones que es verdad que están respondiendo y están al lado de los empresarios, pero ¿cuál es la percepción que tú tienes tú como empresaria y como presidenta de la Asociación de Empresarias Hispalenses? Pues mira, mi opinión es que los bancos, sobre todo el personal de las entidades financieras, sobre todo el personal, están haciendo una labor encomiable. Están trabajando a destajo, están luchando, están apostando muchísimo, están atendiendo a cada cliente, a cada persona que tiene una necesidad. No me he encontrado con ninguna empresaria que me haya dicho que se le haya desatendido, que no a lo mejor concedido todo lo que ella pensaba o quería o demás, porque esto, como sabéis, tiene sus procesos, pero no desatendido, todo lo contrario, se nos ha escuchado y se ha intentado, teniendo en cuenta que los bancos lo único que hacen, estas ayudas que tenemos, estas ayudas que no son ayudas, son préstamos, no es que sean ayudas a fondo perdido, ellos no hacen más que canalizarlas, los bancos no están poniendo ese dinero, ¿no? El dinero es de ICO y ellos lo que hacen es canalizarlo. En nuestro caso, por ejemplo, en Empresaria Sevillana, pues tenemos contacto directo con responsables de dos de las principales entidades financieras de Santander y Caixa, que se han puesto en contacto con nosotros, altas directivas de esas entidades, para decirnos, oye, mi teléfono personal, que se lo des a cualquier empresaria que nos necesite para atenderla, que no sabemos si vamos a poder llegar a la solución que ella nos esté pidiendo, pero sí que se le va a atender, se va a ver su problema, se le va a intentar unas soluciones alternativas, lo que sea, ¿no? Y entonces yo la verdad es que no puedo hablarte de negativo problema. El problema con los bancos, el que surgió fue el tema de que se detectaron por ahí unas malas prácticas, que al parecer no eran malas prácticas generalizadas de la entidad, que no voy a decir el nombre porque no merece la pena, no eran directamente de la entidad, sino de algunas de sus células, ¿no? Y ahí se había detectado unas malas prácticas para la gestión de estos fondos de ICO, pero bueno, muy acertadamente se paralizó, se volvió a examinar y todas las condiciones y demás, y se le ha seguido pues dando. Pero claro, ahí el perjudicado al final también ha sido el empresario, ¿no? Que ha tenido que esperar. Pero por lo demás, todo el personal de entidad financiera está haciendo un trabajo de verdad que son héroes en silencio, porque de ellos nadie se acuerda, porque evidentemente lo principal es la salud y es lo que ahora mismo prima, pero están haciendo también mucho por la salud del tejido empresarial español. De todas formas, desde este punto de vista, en lo que a los bancos se refiere, para todos aquellos empresarios que puedan estar escuchándonos y que a lo mejor no lo sepan, para obtener las ayudas ICO, que están súper reguladas al detalle por parte del gobierno, que para eso lo avala y pone el dinero, está terminantemente prohibido a las entidades bancarias pedir avales personales a los empresarios. Y seguramente sea a eso a lo que tú te refieres con que en algunas células ha habido malas prácticas, porque a mí también me han llegado referencias de que en algunas sucursales o en algunas entidades se han estado pidiendo avales personales. ¿Vale? Bueno, pues quienes nos estén escuchando deben saber que puedes decirles perfectamente que eso es algo que está prohibido en las líneas ICO. Bueno, las líneas ICO están avaladas por el gobierno en un 80%, ¿eh? Están avaladas en un 80%. Sí, sí, pero incluso en el otro porcentaje se dice que no está permitido pedir avales personales. Vale, yo lo que me refería, y ya lo estamos hablando, lo clarifico para que todas las empresarias y empresarios que nos estén escuchando lo tengan claro, es que hubo una oleada de la primera parte de la financiación en la que pedían que se aumentara el crédito que se solicitaba para cubrir otras herramientas que ya tenías con esas entidades bancarias, ¿no? Por ejemplo, para cubrir sus propias pólizas, hipotecas. Sí, préstamos anteriores. Exactamente, para que quedaran garantizadas por el Estado, ¿no? Préstamos anteriores a la crisis. Eso se estuvo haciendo, hay empresarios que lo firmaron así y demás, y bueno, ya se detectó y se corrigió y ya está. Y Vanessa, por parte de lo que son nuestros socios de la Unión Europea, ¿cómo ves tú el comportamiento de la Unión Europea respecto de esta crisis que tenemos encima y de lo que se nos avecina? ¿Crees que se están comportando como debieran, que se está atendiendo a ese principio de solidaridad que se supone que es el que debe primar en las relaciones entre los Estados miembros? ¿O desde vuestro punto de vista se debería de hacer más, se debería de poder pedir más?
Hombre, yo desde luego todavía no puedo hacer un juicio porque no están tomados los acuerdos, todavía no tenemos acuerdos, pero yo estoy segura, estoy convencida de que Europa tiene que dar la talla. Ahora mismo es el momento de la Unión Europea. Ahora mismo es el momento de demostrar que realmente somos un proyecto. La Unión Europea es un proyecto común y ese es el momento ahora, no hay otro. Y bueno, ya empezamos, o sea, el comienzo ya fue positivo, ¿no? Con la suspensión del pacto de estabilidad tan pronto y demás, y mutualizar la deuda, desde luego, tiene que ser algo que tiene que ser una realidad para garantizar la liquidez y, sobre todo, para que suponga una mayor garantía frente a terceros, ¿no? Por ejemplo, frente a Estados Unidos en un momento dado. Tenemos las esperanzas puestas en Europa y yo estoy segura que Europa dará la talla. Una cosa, Vanessa, yo como comunicadora, como periodista mía, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención en todo lo que está pasando, y es que al principio, lo hemos dicho antes, todo el mundo se quedó como bloqueado, ¿no? Y sobre todo porque se tuvieron que cambiar muchísimos modelos de negocio. Si antes hacía esto, ahora tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo adapto? Y algo que a mí me gusta mucho es cómo se está comunicando. Cómo además muchas de las tiendas que vendían, muchas de las empresas que vendían servicios y productos, que además era físicamente, lanzaban ese mensaje de no es el momento de vender, es el momento de estar. ¿Cómo se está aplicando desde el tejido empresarial femenino aquí en Sevilla? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo es ese fluido con los clientes? Pues no sé si te refieres con empresas con sus clientes o entre empresas. Sí, empresas con sus clientes. Empresas con sus clientes, bueno, pues de la misma manera, ¿no? Todas las empresas estamos haciendo una labor de fidelización, digamos, de ese cliente o de cercanía a ese cliente, ofreciéndole dentro de la medida de nuestras posibilidades pues servicios adicionales, servicios de apoyo, servicios gratuitos. Hay muchas empresas ofreciendo EPIs, colaborando en muchos proyectos solidarios, garantizando y mejorando las medidas de cobro y de gestión de sus ventas, de sus clientes. Todo el mundo ha puesto mucho de su parte para gestionar esa cartera de clientes y cuidar a esa cartera de clientes. Vanessa, mira, antes que estábamos hablando de la financiación de los bancos, tú que has tenido más contacto, ¿no?, con todas las empresarias por la situación en la que estamos, ¿ha sido la financiación lo que ha primado o han sido los ERTE? ¿Qué es lo que has visto tú que se está utilizando más por parte de las empresarias? Se han utilizado las dos cosas, Mónica, porque no son excluyentes, son completamente complementarias, ¿vale? Primeramente, todo el mundo empezó por la gestión de los ERTE, porque es lo que más te preocupa, ¿no? El capital humano de tu empresa es lo primero. Al final una empresa es un empresario, pero es también tiene un capital humano que sin ese capital pues no podría haber empresa. Y entonces lo primero que todo el mundo gestionó y pensó pues fue en los ERTE, para que nadie quedara fuera ni desprotegido, preveyendo que no se iban a poder pagar esas nóminas, que no se iban a poder pagar esa seguridad social cuando la actividad pasó de 100 a 0, de un viernes a un lunes, ¿no? Entonces, lo primero fue los ERTE y la financiación paralelamente también, pero claro, la financiación conllevaba otras cosas, porque la financiación lleva una planificación, tienes que hacer unas previsiones y demás. Además, eran procesos más lentos, ha tenido que pasar por medio de las entidades financieras, aprobarlas y demás, pero no son excluyentes. No es la que se ha acogido más a una cosa, se ha acogido menos a otra, sino que es algo paralelo. Es verdad que no todo el mundo ha podido recurrir a ERTE, o no todo el mundo lo ha visto como la mejor solución, y ahora, si queréis, también lo podemos comentar, ¿no? Que cuál ha sido de los problemas que nos hemos encontrado con los ERTE. Bueno, y ya una cosa que yo siempre he pensado, ¿no?, de cara al futuro, ¿tú crees que a partir de ahora una buena información, un buen asesoramiento, una gestión mercantil exhaustiva del funcionamiento interno de las empresas va a ser lo prioritario a partir de que volvamos otra vez a la actividad? Pues mira, lo prioritario cuando volvamos a la actividad va a ser la rentabilidad. Va a ser lo prioritario. No ahora, siempre lo ha sido en las empresas
después de las personas está la rentabilidad del proyecto, y buscar esa rentabilidad cambiando el modelo de negocio si es necesario, cambiando la manera de trabajar si es necesario, va a ser lo prioritario. Pero evidentemente para llegar a esa rentabilidad pues hay que hacer una gestión más exhaustiva en los presupuestos de base cero, que lo hablaba también el otro día en otro foro, ¿no? El empezar de cero un poco, volver a analizar cuáles son los recursos con los que cuenta tu empresa y cuáles son las necesidades reales, cuáles son tus líneas de negocio, como si volvieras a montar el negocio otra vez desde cero, ¿no? Y volver a ubicar todo y a valorar todo y a sopesar todo y a poner cada pieza en su sitio. Pero no porque sea el control vaya a ser el control por miedo, me imagino que te referirías, ¿no, Mónica? No creo que el control por el control sea lo prioritario va a ser pues mantener esa rentabilidad para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en este mes de marzo. Vanessa, y esa fuerza de los empresarios y de las empresarias, que además estos días se está testando de una manera bestial, además de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, los grandes, los pequeños, vais todos a una. O sea, el asociacionismo es una fuerza demoledora, pero es cierto que os habéis puesto todas y todos de acuerdo. Sin necesidad, es verdad que las redes sociales han ayudado mucho, pero ha sido desde el minuto 1 dar ese paso adelante. Eso está en el ADN, también lo hablamos, efectivamente todos a una. Efectivamente, es que la unión es lo único que nos da fuerza, la unión donde haya un punto en común. Empresarios hay de todas las naturalezas, de todos los tamaños de empresa, de todas las ideologías, de todos los colores, de todos los géneros, pero hay algo que nos une y es que tenemos que mantener ese tejido, y entonces solamente unirnos nos da fuerza, la unión entre nosotros, la colaboración, las sinergias que han surgido, los apoyos, simplemente el sentirte escuchado, el sentirte acompañado, el poder llevar tus reivindicaciones, tus problemas directamente los tuyos a los foros donde de verdad se representa y donde de verdad pueden llegar a algo, puede ser parte de una propuesta mayor. De ahí surge la necesidad y la voluntad de unión de todos los empresarios, independientemente. Vanessa, perdona, sí. Una de las medidas que adoptaste y nada más que empezar imagino que a raíz de las llamadas que empezaron a haceros vuestras asociadas, ¿no? Las empresarias, las emprendedoras con sus preocupaciones, creo que hicisteis una encuesta. Y en esa encuesta imagino, bueno, ahora nos hablarás de los resultados. A través de esa encuesta a lo mejor es como tuvisteis conocimiento de los problemas que estaba suscitando este tema de los ERTE del que nos hablaba, ¿no? Los problemas que os habéis encontrado. ¿Cuál fue el resultado de esa encuesta y qué problemas son los que han planteado esos ERTEs? Efectivamente, en cuanto detectamos que había un problema generalizado con la gestión de los ERTE y con la aplicación de los ERTE, con la justificación de los ERTE, que ahora ya no nos acordamos, pero hace unas semanas era un gran problema, cómo era la justificación correcta de un ERTE por fuerza mayor, porque no teníamos a dónde acudir, los propios abogados no sabían qué es lo que tenía que hacer o lo que no, ¿no? Cómo explicar esas circunstancias, porque había cosas, por ejemplo, un salón de belleza es algo que se entiende perfectamente que estaba relacionado con el COVID y el tener que cerrar, pero había otras empresas que no están tan relacionadas directamente con el COVID y sin embargo sí que tenían ese problema, ¿no? Por ponernos un ejemplo, pues el mío, ¿no? Yo fabrico mamparas de baño, yo soy fabricante, yo no vendo al particular, no vendo al cliente final, entonces es más difícil relacionarlo, pero si empiezas a hacer una justificación y una cadena de valor de a dónde va mi producto finalmente y cuáles son los requerimientos técnicos de mi producto, que necesitan tener una medición en unos domicilios particulares, que necesita un montaje y demás, pues al final llegas a elaborar una justificación de eso, ¿no? Y efectivamente, cuando detectamos estos problemas, lo primero que hicimos es preguntarle a nuestras empresarias qué problemas estaban teniendo para poder ayudarlas y para poder incidir en eso. Nos sorprendió que de todas nuestras empresarias solo el 45% habían presentado ERTE. Y mirad, el resto, un 10%, un 40% aproximadamente, un 30 y tantos % no había hecho nada, no había sabido qué hacer, estaba esperando y demás. Y otra parte habían optado por los despidos. Y mirad, habían optado por los despidos siendo algo más caro, siendo algo quizá que de un viernes a un lunes pues es difícil tomar esa decisión por el miedo a la reincorporación del personal. ¿Cómo está el mercado ahora mismo? El pensar que cuando levanten el estado de alarma
tienes que incorporar a todo el personal y no puedes despedir a nadie hasta 6 meses después, sea cual sea la circunstancia que te encuentres, porque no es que tú la creas, es que tú te la encuentras, que es que ahí es donde está la diferencia. Eso ha echado para atrás muchas empresarias. Entonces la gente ha optado, bueno, una parte de nuestras empresarias ha optado incluso por despido, antes que por los ERTE, por ese miedo a no poder mantener sus plantillas el día que levanten el estado de alarma y tengamos que reincorporar a ese personal. Y cuando lo tengas que reincorporar, no vas a tener la libertad, que ahora parece ser que hay sobre la mesa otras propuestas. Eso estábamos hablando de esto hace ya un par de semanas, ahora estamos en otra cosa, hay ya propuestas. Pero en ese momento, pues teníamos la rigidez de que una vez que los incorporara tenía que ser la incorporación completa y además mantener sus empleos durante 6 meses, hubiera la situación que hubiera. Ahora parece ser que después de levantar el estado de alarma se va a poder mantener los ERTE un mes más, lo que te va a dar tiempo por lo menos a reactivar la actividad para poder ir incorporando gente progresivamente. Y bueno, el tema de la limitación esta de los 6 meses, pues seguimos luchando en ello porque entendemos que no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos. Y en ese sentido tenemos que tener flexibilidad para podernos adaptar, porque entonces puede suponer la ruina y el cierre de muchos negocios que han intentado sobrevivir en estos meses y que en el momento del levantamiento del estado de alarma le llegue su ruina en ese momento, simplemente porque no tenga herramientas de flexibilidad con su personal, ¿no? Bueno, en este caso, Vanessa, yo creo que lo más importante también es tener un buen asesoramiento jurídico, porque efectivamente sí hay otras medidas y sí hay otras posibilidades, porque para mantener un ERTE o para pasar a un ERE no tiene por qué basarse solo en fuerza mayor. Hay otros motivos que justifican el inicio igualmente de un expediente de regulación. Entonces entiendo que a lo mejor lo que falta es un buen asesoramiento jurídico, ¿no? Eso va a ser fundamental. Sí, y también ocurre que entre el ERTE de fuerza mayor y el otro ERTE, dentro de nuestra asociada, la naturaleza de las empresas de la asociada suelen ser empresas microempresas o empresas pequeñitas con menos de 10 trabajadores en su mayoría. Entonces, a una empresa de un mayor tamaño sí que le supone una diferencia entre el ERTE de fuerza mayor o el ERTE por causa objetiva o productiva. Sin embargo, una pequeña empresa, tener que sufragar la seguridad social de un empleado, de 2, sí que le puede suponer un coste importante, porque a lo mejor está suponiendo ese coste sobre el coste familiar, sobre la economía familiar directamente. Entonces, claro, dentro de las empresas sevillanas, el ERTE por causa objetiva, pues han optado por él muy poquitas, porque realmente no les solucionaba. O puedo meter a mi gente en el ERTE y que mi gente cobre, que esa es otra preocupación, ¿no? La prestación de un ERTE o de otro era diferente y tú también quieres cuidar a tu personal, ¿no? O me entra en un ERTE de fuerza mayor o es que yo no voy a poder... Han optado por el despido. Claro, yo no voy a poder aguantar la seguridad social de una persona durante 4 meses, es que no la puedo aguantar. A lo mejor tienes un empleado, tienes 2 y eso va sobre la propia economía tuya familiar y entonces han optado desafortunadamente por el despido porque bueno, han tenido que decidirlo así, ¿no? Y por no saber qué ocurriría el día. Hablaba con una chica muy interesante de inmobiliaria y me lo decía, ¿no? Me decía, es que no tengo que hacer los despidos porque no tengo ni idea de cómo va a ser el mercado inmobiliario dentro de 3 meses, no tengo ni idea. No tengo otras opciones, el mercado inmobiliario es mercado inmobiliario, no hay otra, puedo hacer otro negocio, pero dentro de esto es difícil. Y claro, además es una actividad que no se va a reactivar 100% por lo menos hasta dentro de 4 o 5 meses mínimo. Entonces decía, no puedo sostener al personal que tengo su seguridad social esos 5 o 6 meses hasta que podamos reactivar al 100%. Claro, esto es para ver caso por caso, porque cada empresa, como tú bien dices, tiene unas circunstancias muy particulares y diferentes. Efectivamente. Bueno, yo no sé si a lo mejor nos vamos a estar quedando sin tiempo, ¿no, Vanessa? Sí, no sé si Ausi nos tiene que decir que sí o que no. Si no tenéis nada más que preguntar y no se nos queda nada en el tintero, yo sí le pediría a Vanessa que aprovechara a lo mejor este momento para mandar un mensaje a todas empresarias, empresarios, emprendedoras, emprendedores que nos estén escuchando, que lo están pasando tan mal, que a lo mejor no ven luz al final del túnel, que no sé qué mensajes podrías enviarle, Vanessa, para animarles, para darles fuerzas y para que no tiren la toalla y sigan adelante.
Pues mira, yo en primer lugar me quiero acordar de la parte de la crisis más importante, que es la crisis sanitaria, de la salud. Yo quiero desearles mucha salud, salud suficiente para seguir adelante, para seguir luchando. Mis condolencias a todos los afectados por esta crisis sanitaria y siempre vayan las personas por delante. Y ya después, pues, animarlos, lanzarles un mensaje de ánimo total. Esta crisis económica es grave, pero no es insalvable. Podemos hacerlo si nos asesoramos bien, como has dicho tú, si nos mantenemos unidos, si consultamos, si nos apoyamos unos a otros. Es una crisis que la vamos a salvar. Que acudan a las organizaciones empresariales, que acudan a CES, que acudan a Cámara, que acudan a empresarias sevillanas, que sentirse apoyado y escuchado en estos momentos es muy importante. Y cuanto más unidas estemos, más fuertes vamos a ser y mejor vamos a poder representarles y mejor vamos a poder salir todos de esto y buscar sinergias y colaboraciones, que es lo que ahora mismo nos va a salvar la situación. Entonces, solamente mandar es un mensaje de ánimo y que aquí estamos a disposición de todas las empresarias que nos necesiten y los empresarios que nos estén escuchando, lo mismo, que acudan a las organizaciones empresariales que allí tienen su casa y que estamos dando un servicio a la sociedad que ahora mismo es imprescindible para mantener ese tejido empresarial y muy necesario. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu intervención en este programa de hoy y esperemos contar contigo también en programas que haremos más adelante. Suerte a todos los empresarios y empresarias sevillanas y como tú bien dices, que no tiren la toalla, que sigan luchando porque seguro que de esto salimos. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, encantada de estar con vosotras, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Un beso, un saludo, Vanessa. Un saludo, un beso. Y a nuestros oyentes, seguid escuchando Élite Radio Sevilla, como sabéis, a través de la 100.8 o bien también a través de nuestro canal de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube, al que podéis suscribiros y en el que encontraréis toda la programación que estamos haciendo estos días de esta forma tan especial, tan particular, desde casa, pero seguimos trabajando para no perder el contacto con vosotros, nuestros oyentes, y para poder ayudaros en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.